Me gustaría decir unas cosas antes de empezar. Eh, esta porción de la escritura es una porción dura. Eh, Nosotros lo que más escuchamos de Dios es que Él es amor y es la pura verdad. Por amor dio a su Hijo y pues entregar un hijo por personas, sobre todo si son enemigas, es una cosa que es muy difícil para nosotros. No tenemos tanto amor como para eso. Nosotros cuidamos mucho a los hijos, entonces no nos duele y preferimos nosotros sufrir o morir que ponerlos a ellos a sufrir y a morir. Entonces, eh, Dios, en cambio, nos amó tanto y quería tanto nuestra salvación que nos dio a su Hijo. Entonces no podemos poner en duda del amor de Dios. Dios nos ama, está interesado en nuestra salvación, en tenernos con Él por la eternidad. Y no se quedó solamente diciendo los amo, los quiero mucho, sino que hizo algo y ese algo fue dar a su Hijo. Entonces Dios es amor y eso no lo podemos dudar y nada de lo que yo diga hoy o de lo que diga Apocalipsis anulará eso. Pero también Dios es justo, Dios es luz. Entonces, en los tribunales que nosotros tenemos en esta tierra, no consideramos que un juez sea justo si suelta al culpable. En nuestra justicia, el que ha hecho un delito tiene que pagarlo, tiene que pagar el castigo. Si el juez de buenas a primeras le dice, no, te perdono lo que has hecho, quedas libre, entonces cometería una injusticia, sobre todo con la persona que acusó al delincuente. ¿Cierto? Si se ha tratado de una violación, por ejemplo, y el juez después del juicio le dice que no, que lo deja ir libre, pues la persona que fue violada y sus padres, su familia, verán eso como una terrible injusticia. Y lo es. En ese sentido, la justicia humana todavía refleja algo de la justicia vertical de Dios. Dios es amor, pero Dios también es luz. Y eso está en perfecto equilibrio en Él. El mensaje que más Dios quiere que prediquemos hoy es el mensaje de su amor. Pero también ha incluido en su palabra mensajes de juicio. Mensajes que muestran que con Él la cosa es seria y que si un juez humano es injusto al declarar inocente a un culpable, pues Dios aún más. Entonces, es bueno que nos preparemos al escuchar o al mirar Apocalipsis 4 al 18 y bueno, en realidad 4 al 20. Es bueno que tengamos en cuenta lo que acabo de decir, que Dios es luz, que Dios es un juez justo, al considerar esas porciones. La vez pasada nosotros vimos al apóstol Juan
a lo menos este dibujo de él en la isla de Patmos, recibiendo la revelación del Señor sobre el futuro. Y también, de paso, una revelación de él mismo, del Señor Jesús, ya no como el humilde que vino a esta tierra y que Juan había visto, con el que había caminado 3 años, sino el Señor glorificado, el mismo Señor Jesús, pero glorificado. Y habíamos visto que en esencia el libro de Apocalipsis tiene 3 partes. La primera, las cosas que has visto, que Juan vio, y es lo que vio en el capítulo 1. Las cosas que son, es el tiempo de la iglesia. Entonces se dirige a 7 diferentes iglesias y representan el tiempo actual, las cosas que son. Luego, al final, hay un cambio impresionante en la narrativa y empieza a hablar de las cosas que serán después de estas. Es decir, lo que ocurrirá en el futuro. Y ya en esa sección encontramos muy poco acerca de oferta de perdón, acerca de salvación, acerca de las cosas que escuchamos hoy de un Dios de amor. Y escuchamos predominantemente juicio por todas las cosas que la gente ha hecho, que los gobiernos han hecho, que las personas han hecho. Cada cosa recibirá una retribución exacta, muy justa, a la medida de la falta que se hizo, de la transgresión, del pecado que se hizo. De eso hablan entonces a partir del capítulo 4 hasta el final. Bueno, nosotros vimos las cosas que Juan vio, es decir, la visión del Señor Jesús, las cosas que son las 7 iglesias y 7 diferentes caracteres de iglesias que encontramos en todas las épocas, también ahora. Y vimos que también representan, o algunos hermanos ven representado en las 7 iglesias, digamos, la historia de la iglesia desde cuando el Señor Jesús la fundó, en el año 37 más o menos. Entonces, hasta el día de hoy. Entonces, vemos que hay como decadencia en términos generales, de tal manera que la última de las iglesias, la Odisea, que es en la que estamos envueltos en este momento, según les parece a muchos creyentes, pues es la última y el Señor está para venir. En cierto momento, Él vendrá y sacará a los suyos de esta tierra. De eso, a partir de ese momento, es que hablaremos hoy. En el esquema anterior se ve que la época de la iglesia va hasta esa línea azul donde se puede leer el arrebatamiento. Es decir, un momento en el que el Señor llevará a su iglesia con él fuera de este mundo. Cuando leemos en Apocalipsis 3, vamos a mirarlo un momento en Apocalipsis 3, el último versículo
de Apocalipsis 3, leemos la última exhortación o la última frase que va dirigida a la iglesia. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y esa es la última vez que se menciona la palabra iglesia. Entonces, el siguiente capítulo tiene un cambio radical en la manera de narrar. Versículo 1 del capítulo 4 dice: Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: Sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Entonces, Juan, hasta el final del capítulo 3, está en la tierra y mirando lo que pasa aquí. Y ahora, la voz del Señor, el Señor mismo le dice: sube acá. Y entonces él ve un trono establecido en el cielo. Y en el trono está alguien con una apariencia muy gloriosa. No nos dice nada del rostro. Pareciera que no distinguiera un rostro el apóstol Juan en lo que describe. Y lo que sigue diciendo es lo que nos muestra de quién se trata. En el versículo 4 dice: y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, los cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Versículo 8. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Entonces, pues la visión de este trono es impresionante. Está alguien sentado en el trono y alrededor del trono hay 24 tronos y 24 personas sentadas. Son personas de edad y están vestidos con ropas blancas y coronas de oro en sus cabezas. Muchos ven en estos 24 ancianos los representantes de los creyentes del Antiguo Testamento y los creyentes del Nuevo Testamento. No puedo ahora mostrar todo con la escritura por qué, pero eso nos da una idea. Son creyentes en todo caso y han sido justificados, tienen ropas blancas. Luego, los seres vivientes representan maneras como Dios se ha manifestado en este mundo. Eso también tiene muchas porciones de la escritura que lo respaldan, pero no vamos a mirarlo ahora.
Lo que sí vemos aquí es que declaran que el que está sentado en el trono es santo, 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 muy santo, tan santo que no puede tolerar el mal. Este es otro rostro de Dios. Sabemos que es Dios porque Él es lo que dicen los seres vivientes, el Señor Dios Todopoderoso. Y Él es santo. Y porque Él es santo, tiene que juzgar el mal. Y eso es lo que aparece en Apocalipsis. Si nosotros hemos creído todo lo que hemos oído de Dios en el resto de la Biblia, y en algunas cosas, en muchas de esas cosas, nos hemos regocijado porque son gloriosas y maravillosas, y contamos con que son ciertas, las que están en Apocalipsis también son ciertas. Las cosas que Dios nos ha dicho hasta antes de Apocalipsis son serias. Las cosas que Dios dice a partir de aquí también son serias. Entonces, ¿y por qué? Porque las dice Él, digamos, como producto de su santidad. Dios es amor, pero Dios también es santo. Y el resto de la Biblia, sobre todo el resto del Nuevo Testamento, habla de su amor, pero a partir de aquí Él hablará de su juicio. Después de ver esta visión del trono hay más detalles, pero no vamos a detenernos ahora. En el capítulo 5 se habla del mismo trono y ahora empiezan a mostrarse los juicios. Pero primero Dios tiene que presentar a la persona a quien Él ha dado todo juicio, y es el Señor Jesucristo. Entonces en el capítulo 5 dice en el versículo 1, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Entonces, en esta diapositiva, la siguiente, vemos los sellos abiertos, los de más arriba. Esos sellos darán lugar a diferentes juicios. Desarrollarán diferentes juicios de Dios dirigidos a diferentes áreas de la actividad humana en la que ha habido pecado contra Él. Entonces, en el capítulo que estamos leyendo, en el capítulo 5, hay un libro en la mano del que está sentado en el trono, y ese libro tiene 7 sellos, está sellado con 7 sellos. El versículo 2 dice, y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, dice Juan, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado o sacrificado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra.
y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Entonces había en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un rollo, un libro. En aquel entonces era un rollo. Había un rollo sellado con 7 sellos. Y tenía que encontrarse una persona digna de abrir esos libros, de esos sellos. Y se buscó por todas partes y no se encontró. Y Juan entró en desesperación y empezó a llorar. No vamos a poder ver lo que dice el rollo, el libro. Entonces uno de los ancianos le dice: no llores, hay una persona digna. Es el Cordero de Dios. Y es presentado ahí en medio del trono como un cordero recién sacrificado, como todavía, como recién salido del altar de la cruz. Es el Señor Jesús. Él es digno de desatar, de abrir los sellos y desatar ese rollo o ese libro que muestran los juicios de Dios que vendrán. En el versículo 8 de Apocalipsis 5 dice: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo, con música, claro: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Entonces hasta aquí se está hablando de lo que nosotros conocemos. El Señor Jesús murió en la cruz y con su sangre nos ha lavado de nuestros pecados y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Hasta aquí no tenemos nada nuevo. Pero entonces hay una fiesta de celebración en el cielo después de lo que hemos leído, porque se encontró a la persona digna de abrir los sellos. Pero entonces ahora sí viene el problema. En el capítulo 6 sí viene el problema. En el capítulo 6, versículo 1 dice: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Es decir, viene a luchar, es un caballo que muestra el juicio de Dios que viene, que no puede ser atajado. En el versículo 3, el Señor abre el segundo sello, y en el versículo 4 lo explica: salió otro caballo, bermejo o rojo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Entonces ya está siendo tocada la paz de la tierra. Pues uno diría,
pero es que nosotros no tenemos paz en este momento. Hay guerras por todas partes, pero lo que podemos entender es que será peor de lo que vemos ahora. Luego en el versículo 5, cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario. Pero no dañes el aceite ni el vino. 1 denario es el salario de un día. Y solo en países muy pobres, 2 libras de trigo cuestan el sueldo de un día. Entonces esto habla de escasez y de hambre. Entonces empieza el juicio. Es decir, está empezando el juicio. Luego, en el versículo 7, cuando abrí el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Se nota que crece la intensidad del juicio. Todavía no hemos llegado a lo peor, pero va creciendo la intensidad del juicio y aquí estamos hablando de muerte, de una cuarta parte de la población de la tierra. Eso es mucha gente. Bueno, el quinto sello ya habla de otra cosa, pero es un tema importante en estos capítulos, entonces es mejor que lo leamos. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Este caballo habla de otra cosa, habla de una población creyente, habla de personas que dieron su vida por el Señor. Pero no pueden ser los creyentes actuales, aunque hay algunos que han dado su vida por el Señor en países muy peligrosos. No puede ser esos creyentes porque en el capítulo 4, versículo 1, el apóstol Juan escribe después de esto. Es decir, después de esta época de la iglesia, después de la última iglesia cuando ya ha desaparecido, ocurren estas cosas. Entonces no pueden ser creyentes de este tiempo, sino que son personas creyentes del tiempo que viene, del mismo tiempo de los juicios. Y a través de toda la narrativa, desde el capítulo 6 hasta el capítulo 18, encontraremos estas personas. Entonces, muchos están convencidos que en el tiempo de los juicios que viene, habrá creyentes, habrá personas que reciben al Señor Jesús, que creen en Él y que reciben su salvación. Pero entonces la pregunta es, bueno,
Si una persona antes de que la iglesia salga no creyó, no quiso creer, ¿será que puede creer en ese tiempo? Esta pregunta es muy importante y pues tengo que pronunciar la respuesta con mucho respeto, con mucha reverencia, pero no. Una persona que ha rechazado al Señor Jesús en este tiempo no puede ser salva ya una vez que en la época de la iglesia haya pasado. Y lo sabemos por 2 Tesalonicenses 2. Entonces vamos a dejar un momento a Apocalipsis para ir a 2 Tesalonicenses 2, para leer con atención allí lo que dice. Eso no será útil para el resto del estudio, entonces vamos a leer a partir del versículo 3. 2 Tesalonicenses 2, versículos 3 al 12. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá el Señor sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Aquí se habla de un personaje mundial que gobernará la tierra entera y hará que lo adoren. Que no adoren a Dios, que lo adoren a Él. Y se hará imágenes y hará que las imágenes sean adoradas. Versículo 4. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Versículo 6. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Entonces, lo que detiene que se desarrolle por completo o que surja por completo esta persona es la presencia de los creyentes en esta tierra, de la iglesia. Y hay alguien también que lo detiene y es el Espíritu Santo que todavía está en esta tierra. Por eso el mal todavía no ha alcanzado todo el desarrollo que alcanzará en el capítulo 13 de Apocalipsis que veremos. Versículo 8. Y entonces, después de que sea quitado de en medio el Espíritu Santo, se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Entonces los versículos 10 y 11, 10, 11 y 12 garantizan, porque es palabra de Dios, que una persona que ha rechazado al Señor Jesús hoy aceptará a la bestia y al anticristo después. Ya no podrá creer. Dios se encarga de que no crea.
Versículo 10. Con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y en el versículo 12 dice, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Entonces, escucharon cómo ser salvos y rechazaron, no aceptaron ser salvos por medio del Señor Jesucristo. El evangelio que se escucha hoy, o que Dios nos mandó predicar hoy, es un evangelio de perdón. Una persona que se arrepiente de sus pecados y recibe al Señor Jesucristo, tiene perdón de sus pecados y tiene salvación. Pero hay personas que escuchan y no se arrepienten de lo que hacen, sino que siguen como van. No aceptan al Señor Jesús. Yo no lo necesito a Él, no necesito Salvador. Yo me salvo yo solo. Eso piensa. Pero resulta que nadie es suficientemente bueno para poderse salvar solo. Necesita un Salvador. El Salvador es el Señor Jesucristo. Entonces, la persona que se resiste a creer en el Señor Jesucristo y muere así, o el Señor Jesús viene por su iglesia, ya esa persona no puede creer después. Entonces, volviendo a Apocalipsis 6, los que hay allí bajo el altar no son personas de este tiempo. No son personas que aceptaron al Señor Jesús en este tiempo, sino personas que lo aceptarán después. Hay personas, después es decir, cuando el tiempo de la iglesia se acabe, todavía habrá personas que serán bebés o personas a cuyas tribus no ha llegado el evangelio todavía, o personas que no han escuchado del evangelio de salvación. Ellos tendrán la oportunidad de creer en esta época de juicios. Y por eso una clase de personas que se ve a través de los capítulos 6 al 18 son personas salvas, personas que creen en el Señor, que son salvas. Lo único sí es que esas personas casi tienen garantizado el martirio por creer en el Señor y oponerse al líder mundial que se levantará. Volviendo a Apocalipsis 6, el último de los... el sexto sello, dice el versículo 12, miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? El Señor Jesús, el Cordero, lo habíamos visto en el capítulo 5 como aquel que dio su vida. Pero aquí lo vemos como el que está con ira.
está ejecutando, está mostrando la ira de Dios. Y entonces los poderosos de la tierra y todas las personas, todos los personajes que ahora aparecen en televisión, temerán al ver esas señales, lo que empieza a haber. Y entonces se esconderán porque notan que ha llegado el momento de la ira de Dios y de la ira del Cordero. Es muy curioso que se use la figura del Cordero. El Señor Jesús tiene más títulos, pero el que usa aquí es el mismo que el que se usa para mostrar su sacrificio en la cruz. El capítulo 7 se ocupará de esas personas salvas, de esas personas que todavía en aquel tiempo de los juicios tendrán la oportunidad de creer. Primero se ocupa de judíos, de ciudadanos de la nación de Israel, que siempre ha jugado un papel importante en los propósitos de Dios. Y después hablará de los salvos de las naciones, de las demás naciones. Entonces, el capítulo 7 hace como una pausa en los juicios para poder sacar o para poder marcar y cuidar a los que creen. En el capítulo 8 se abre el séptimo sello y se introducen trompetas. Y esas trompetas señalan juicios. Estos juicios son un poco peores de los que hemos hablado. Por ejemplo, la primera trompeta está en el capítulo 8, versículo 6. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra. Y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. Entonces, con esos juicios se juzga la tierra. La tierra no tiene la culpa de todo lo que el hombre ha hecho sobre ella, pero Dios mostró cuando sacó a Adán de Edén que la tierra quedaba maldita por causa del pecado que él había hecho. Y sí, efectivamente, en la naturaleza vemos señas del pecado, señas o huellas de los perjuicios que ha traído el pecado. Aún así es una naturaleza maravillosa, pero no es lo que fue al principio. Así vienen juicios, y para esto necesitaríamos más tiempo de escribir uno a uno, pero vienen 7 trompetas, vienen juicios que son peores, cada vez peores. El versículo 13, por ejemplo, dice: y miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz: ¡ay! ¡ay! ¡ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles! Y entonces vienen los otros juicios. En el capítulo 11, bueno, como ven ustedes aquí arriba, estos juicios de las trompetas van del capítulo 8 al capítulo 11. En el capítulo 11, Dios da una última oportunidad, como presentando una manera de ser salvos a todas las personas. Una última oportunidad antes de que se desaten
los peores juicios y antes de que la maldad llegue verdaderamente a su colmo. Para que la maldad llegue a su colmo, tiene que ocurrir en el capítulo 12 la expulsión de Satanás del cielo. Él en este momento tiene acceso al cielo. Sí, es lo que dice la Biblia. Pero en el capítulo 12 será lanzado fuera hacia la tierra, sacado definitivamente del cielo, y entonces hará que aquí en la tierra surja el inicuo del que leímos en 2 Tesalonicenses 2, que Apocalipsis lo llama la bestia, y después el falso profeta. La bestia viene del mar, que representa las naciones fuera de Israel, y el falso profeta viene de la tierra, que representa a Israel. Parece ser que el falso profeta es un judío y la bestia es un no judío, un gentil, una persona que no es del pueblo de Israel. En todo caso, gobernará sobre toda la tierra. La buena noticia es que gobernará y hará todo el daño que quiere hacer por un tiempo limitado. En el capítulo 13, versículo 5, dice, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. 42 meses son 3 años y medio. Y arrecia el sufrimiento a partir de ese momento cuando la bestia está en su trono, porque el mundo se polariza. Esa bestia obligará a que las personas no puedan comprar ni vender sino con el sello que él pondrá. Ya tenemos la tecnología. Entonces él puede impedir que una persona compre o venda si no tiene su marca. Y los que rehúsan ponerse esa marca sufrirán muerte. Entonces a ellos Dios los guarda, los cuida, los ayuda. Pero el mundo se polariza en dos: la bestia y el mal, todos los que lo siguen, y los que todavía creen en el Señor, porque escucharán la palabra y creerán lo que se dirá en aquel tiempo. Habrá judíos que creen y habrá gentiles que creen también. Entonces, lo más duro serán estos 42 meses que gobernará la bestia. Será muy cruel. Pero veremos la próxima vez cómo terminará este personaje que es la máxima expresión del mal. Bueno, en los capítulos 15 y 16 se describen las 7 plagas postreras que serán las últimas que Dios mandará sobre esta tierra y que corresponden a 7 copas que Él hará derramar. Mirando más o menos con detalle todas estas plagas, juicios que vienen, se parecen mucho a las plagas que Dios mandó en Egipto. Entonces, cuando Dios juzgó a Egipto como lo juzgó,
dio como una muestra, como un botón de muestra de lo que serán estos juicios. Los juicios de las plagas postreras serán los peores de todos, y los hombres sufrirán terriblemente. Y algunos, como respuesta a los sufrimientos que tendrán, blasfemarán más a Dios. Acumularán más ira sobre ellos, oponiéndose y blasfemando contra Dios. Pero en el capítulo 16, digamos que alcanza su máximo poder el mal. Luego en el capítulo 17 y el capítulo 18 tendremos el juicio de la gran ramera del que hablamos en la primera sesión. Es la iglesia falsa, formada por todas las personas que dicen que creyeron en el Señor Jesús o dicen que son cristianos, pero en sus vidas no ha habido arrepentimiento ni cambio. El Señor no representa nada para ellos, ni su palabra. Y pues son religiosos, pero no confían en el Salvador realmente. Entonces todos ellos se acumularán en la gran ramera. Y esa gran ramera, esa iglesia falsa, será juzgada en los capítulos 17 y 18. Y quizás miramos un poco lo que dice allí en el capítulo 18. Dice en el versículo 9, Apocalipsis 18, 9 dice: y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo: ¡ay! ¡Ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte! Porque en una hora vino tu juicio. Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. En el versículo 16 dicen: ¡ay! ¡Ay de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas! Porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas. En una hora. Eso lo repite más adelante, al final del versículo 19. En una hora ha sido desolada. Entonces, juicio contra, digamos, la falsa religión o la falsa iglesia. Y con esto, digamos, terminan los juicios a las personas. Luego ya veremos que el Señor juzgará ejércitos, naciones, es decir, colectivos de personas. Pero sí, hasta aquí tenemos a grandes rasgos, una sucesión de juicios de parte de Dios. También vemos cómo Él guarda a los que han creído en Él en aquel tiempo, que no son los creyentes de este tiempo. Pero Él es fiel con los que han creído en Él en todos los tiempos. Bueno, y vamos a la última diapositiva, que es como
las conclusiones, digamos. En primer lugar, en esta sección del 4 al 18 hay un cambio radical en la narrativa, en la narración de Apocalipsis. Ya no está la iglesia, no se habla de perdón, no se habla sino de juicio. La naturaleza, los seres vivos y las personas. Y el que ejecuta el juicio es el Señor Jesucristo, el mismo Cordero. Los juicios van aumentando en intensidad. La respuesta de ira de los hombres también va aumentando en intensidad. Dios toma venganza de sus enemigos a lo largo de los siglos, los enemigos que ha tenido Él a lo largo de los siglos y con los que ha tenido tanta paciencia. Aquí llega el momento de la retribución. El mal se desarrolla en toda su intensidad e imita lo de Dios. También se habla de un trono, de Satanás, de una marca, de la bestia, que también se ha hablado de una marca de parte de Dios. Entonces, Satanás imita lo que Dios ha mostrado. El trono, la marca, la voz también la disfraza y el ejército. La bestia imita todo eso. En Apocalipsis 6, que es al principio de esta sección, ya los hombres temen la ira del Cordero. Pues al final los encontramos verdaderamente arrasados por el juicio de parte del Señor. En el capítulo 7, Dios sella primero a los que creerán. Y esas personas van apareciendo a lo largo de los juicios, pero tienen que dar su vida. Casi en todos los momentos hablamos de personas que serán mártires por su fe. Casi lo tienen garantizado. No son personas que han escuchado hoy el Evangelio y lo han rechazado. Nos dice 2 Tesalonicenses 2, como leímos. Entonces, hasta que no venga este tiempo, todavía se puede creer en el Señor Jesús y ser libres del juicio. Y para eso me gustaría terminar leyendo 1 Tesalonicenses 1, versículo 9 y 10. Eso todavía sigue siendo válido, hasta que no lleguen los juicios, sigue siendo válido. Dice en el versículo 9 de 1 Tesalonicenses 1, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis, y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Entonces, en ese versículo está claro que hay una ira que viene, y desde la que hemos hablado en los capítulos 4 al 18 de Apocalipsis. Pero el Señor Jesús, al que ha creído en Él, al que se ha convertido de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, a ellos los libra de la ira venidera. Y eso es lo que se llama el Evangelio. Pues esta es la parte más oscura, la sesión más oscura de Apocalipsis, y la que nos puede asustar. Bueno, no sé si más, tal vez viene una peor, más corta pero peor, pero sí es como la que más nos puede alarmar.
Pero la manera de librarnos de esa ira venidera es recibiendo al Señor Jesús, arrepintiéndonos, convirtiéndonos, entregándole nuestra vida a Él, confiando en su sangre para que nos limpie de todo pecado. Y entonces Él nos garantiza que seremos libres de la ira venidera. Pues este es el mensaje de estos capítulos. Que el Señor nos ayude a los que no, o ayude a los que no son creyentes todavía, que no han confiado en el Señor Jesús, a hacerlo antes de que sea demasiado tarde. Pues vamos a terminar con una oración, si les parece. Sí, Señor, gracias, Carlos. Dios y Padre, queremos darte gracias por querernos contar el futuro, por hablarnos con firmeza acerca del juicio, y reconocemos que ante estas cosas nuestro corazón tiembla y queremos alabarte porque en tus juicios también eres justo y no cobrarás nada injustamente. Y este mundo está acumulando mucha culpabilidad y cada persona también. Y Padre, queremos sobre todo pedir por los miembros de nuestra familia que han escuchado alguna vez que el Señor Jesús puede salvarlos si se arrepienten y se convierten y hasta ahora no lo han hecho y no le han entregado su vida a Él. Y queremos pedir por ellos para que de alguna manera les ayudes a creer, a escuchar tus palabras y a creer. Y agradecerte a ti por haber dado a tu Hijo para que seamos salvos de la ira venidera. Dios y Padre, ayúdanos a los que somos creyentes a reconocer la seriedad de esto, para orar y hablar con más seriedad acerca del juicio y de la eternidad. Dios y Padre, te damos gracias por poderlo hacer desde la perspectiva de los salvos, pero no por eso deja de ser tan serio. Nos encomendamos a ti y te damos gracias por este tiempo y por poder escuchar tu palabra. Nos encomendamos en tus manos, en los méritos del Señor Jesús. Amén.